Buenos días, hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos este domingo. Y como siempre, estoy seguro que ustedes están bien, que el Señor los ha guardado durante este tiempo. Y aun si estuvieran pasando por alguna adversidad, confío en que el Señor también tiene un propósito para edificarles en el Señor Jesús. Hoy vamos a estar retomando nuestro estudio en el libro de Efesios y vamos a hacerlo a partir del capítulo 2. Para eso vamos a leer este capítulo 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estoy seguro que el Señor va a edificar nuestras vidas a través del estudio de este libro, pero vayamos preparando el corazón escuchando estos signos y estas alabanzas. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo
sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
El 27 de enero del año 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya hizo pública su sentencia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile, en el cual Perú recuperó 50.000 kilómetros cuadrados de mar soberano. El proceso judicial, que duró 6 años, fue desarrollado por un equipo especializado en derecho internacional, compuesto por abogados, diplomáticos, cartógrafos y marinos. El éxito que obtuvo este pequeño equipo fue un éxito para todos nosotros los peruanos. Sin necesidad de haber trabajado en este proceso judicial, nosotros nos beneficiamos con la labor que hizo este equipo. Algo parecido es lo que Pablo quiere decir que hizo Dios por nosotros. En esta sección del capítulo 2, Pablo quiere enfatizar que lo que Dios hizo por Jesucristo, al resucitarlo de los muertos y sentarlo en los lugares celestiales, también lo hizo por nosotros. Quiero leerles el capítulo 1, verso 20. Dice, la cual operó en Cristo, refiriéndose al poder con el cual Dios levantó a Jesús de los muertos, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso es lo que Dios hizo con Jesucristo y también lo ha hecho con nosotros, los creyentes. Capítulo 2 dice así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el punto principal de esta primera sección del capítulo 2. Este capítulo contiene algunas ideas importantes. Quiere decirnos que Dios nos sacó de la muerte y luego nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero mientras Cristo está ocupando el lugar de mayor autoridad, los creyentes nos encontramos en la tierra como hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Es lo que dice la parte final de esta primera sección. En este pasaje, Pablo nos muestra las implicaciones también que tiene lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Es decir, en primer lugar, tiene que haber en el creyente una actitud de asombro, de admiración por cuán malos éramos. Pero también tiene que convertirse eso en adoración por lo que Dios hizo al salvarnos a pesar de lo malvado que éramos. Y finalmente tiene que pasar a una actitud de obediencia y servicio a Dios, preparados para toda buena obra. Esta mañana, en este sermón que he titulado Nuestra vida antes de Cristo, quiero enfocarme en los primeros 3 versículos, en los cuales Pablo describe cuál era nuestra condición. Y él dice que estábamos muertos en delitos y pecados, dice también que éramos hijos de desobediencia, y en último lugar dice que éramos hijos de ira. ¿Qué les parece si oramos antes para continuar con este sermón, pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender su palabra? Señor, hemos abierto tu santa palabra y rogamos que tú nos ayudes a comprenderla. Confesamos nuestra incapacidad de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que tú, que la has inspirado, nos ayudes a comprenderla. Por eso te rogamos esto con humildad, suplicándote de tu gracia, de tu misericordia, para que podamos sacar provecho de ella también para nuestras vidas. Oh Dios amado, gracias por rescatarnos. Estábamos muertos, pero sin embargo tú nos diste vida por medio de Jesús. Y eso debe llenar nuestros corazones de gozo y alegría, Señor. Y lo hemos expresado a través de estos cánticos, de estas canciones que acabamos de cantar. Gracias, Señor, y permítenos comprender un poco más acerca de este tema. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Empecemos con este primer punto.
Pablo nos recuerda que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice este primer versículo del capítulo 2, así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La experiencia nos permite comprender las cosas desde otro punto de vista. Si usted, por ejemplo, nunca ha viajado en avión, no puede saber lo que es esa experiencia. Mientras los que ya lo han hecho, ellos pueden dar su punto de vista porque han visto las cosas desde la perspectiva de estar dentro de un avión. Eso es lo que Pablo quiere hacer entendernos. Él percibe la vida antes de Cristo como muerte. Está refiriéndose obviamente a la muerte espiritual. Y quiere decir con esto que estábamos alejados de Dios, que nuestra vida no tenía sentido, por la cual no valía la pena vivirla. En este mismo libro, en el capítulo 2, el verso 12, nos recuerda: en aquel tiempo estabais sin Cristo, está hablando de nuestra vida anterior, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. También nos recuerda en ese capítulo 4, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa era la clase de vida que nosotros llevábamos. Pero Pablo no es que está negando el valor del ser humano, que ha sido creado a imagen de Dios. Pero tenemos que entender que a pesar de que nosotros hacemos cosas buenas, somos malos. Y eso es lo que Jesucristo nos recuerda. Y quiero llevarlos a Lucas capítulo 11, verso 13. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesús reconoce que el ser humano hace cosas buenas, como dar obsequios a sus hijos. Pero en esencia, Él dice que somos malos. Entonces, Pablo no está atacando esta imagen de Dios que tenemos como seres humanos. Lo que a Él le preocupa es contrastar la terrible condición del ser humano sin Dios con aquellos que tenemos la experiencia de estar en Cristo Jesús. Pablo considera la muerte como el tirano que domina toda la humanidad. La muerte controla la vida y se caracteriza por tres cosas: por ser no relacional, como hemos leído, el hombre sin Cristo no tiene comunión con Dios y la comunión que tiene con su prójimo ha sido distorsionada. En segundo lugar, es impotente, porque no podemos cambiar esta situación. El hombre no puede salir de su estado de muerte espiritual por sí mismo. Y en tercer lugar, es corruptora. La muerte arrastra al hombre hacia la destrucción. Entonces, eso es lo que Pablo quiere enfocarnos cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Parece lo que dice Pablo algo extraño, exagerado, algo sombrío. Tenemos que revisar un poquito acerca de cómo es nuestro mundo, cómo el mal ha afectado nuestra sociedad. Simplemente miremos el índice de homicidios y de suicidios que existen en nuestro país y en el mundo entero. Miren los grandes problemas que ha provocado el uso de las drogas, el alcohol y el sexo. Y la falta de sentido que produce, por ejemplo, la injusticia, la enfermedad y los desastres naturales. Miremos simplemente cómo se comporta la gente en este tiempo de pandemia. Lo cierto es que la muerte nos acecha y es nuestro destino. Además, no olvidemos que más de 1.000 millones de personas están sumidas en pobreza extrema, en medio de guerra y terrorismo que aflige muchas partes del mundo entero. Entonces, cuando Pablo nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, no está tan equivocado. Ahora, Pablo considera que la muerte es el resultado del pecado. Dice en esta frase: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que para Pablo, la muerte
fue la consecuencia del pecado. Y eso lo hace notar en todas sus cartas el apóstol Pablo. En otras palabras, el pecado es la acción de escoger nuestro propio camino dejando a Dios fuera del cuadro, fuera de la ecuación. Y eso es inaudito, porque si Dios es el dador de la vida, cada acto que pasa por alto a Dios es pecado. Pero en segundo lugar, Pablo nos dice que también éramos hijos de desobediencia. No solamente nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que éramos hijos de desobediencia. Y quiero leerles el versículo 2, en los cuales, o sea, en estos pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note esa última frase, que opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos dice que nuestra vida anterior a Cristo estaba atestada de delitos y pecados. El verbo anduvisteis que usa aquí se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir una forma de vida. Y esa forma de vida está caracterizada por varias cosas. Y aquí Pablo usa dos frases. Dice que anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Y la segunda frase es conforme al príncipe de la potestad del aire. Refiriéndonos a la primera frase, siguiendo la corriente de este mundo, la palabra corriente en el griego es siglo o era o época. O sea, seguíamos el siglo de este mundo. La palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene varios significados. La primera es creación, la segunda, personas, y la tercera se refiere a un sistema mundial que es hostil a Dios. Obviamente, Pablo está refiriéndose a esta tercera definición, a este sistema que deja a Dios fuera, que no toma en cuenta a Dios. Tenemos que entender, hermanos queridos, que el mundo también está caracterizado por tres cosas: por el humanismo, por el materialismo y por el sensualismo. Cuando hablamos de humanismo, estamos queriendo decir que hemos puesto al ser humano por encima de todo lo demás. El hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Todo se mide por el bienestar o por el prejuicio del ser humano. El hombre se ha convertido en su propio Dios. Eso caracteriza a este mundo. En segundo lugar, el materialismo. Le hemos asignado un valor elevado a las cosas materiales, en especial al dinero, porque con él conseguimos todo. Mucha gente comete delitos por causa del amor al dinero. Y en tercer lugar, este mundo está caracterizado por el sensualismo, es decir, la búsqueda del placer sexual a todo costo. Y esto ha llevado justamente a la humanidad a la perversión sexual. A esto es lo que se refiere Pablo, que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Nuestras vidas estaban caracterizadas por lo mismo: el humanismo, el materialismo y el sensualismo. Pero también dice que anduvimos conforme al príncipe de la potestad del aire. Aunque Pablo no menciona a este gobernante, que lo denomina príncipe de la potestad del aire, sin duda está hablando de Satanás o el diablo. Él mismo en esta carta lo menciona varias veces. Capítulo 4, verso 27 dice: ni deis lugar al diablo. Capítulo 6, verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y más adelante lo llama el maligno. En ese capítulo 6, verso 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor Jesucristo lo llamó, lo describió como el príncipe de este mundo, y el apóstol Juan lo llamó o dijo que el mundo entero estaba bajo el maligno. La obra principal de Satanás o del diablo es estorbar la obra de Dios. Y lo hace también de varias maneras. Él quita
la palabra del corazón de las personas. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 15, nos recuerda eso. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Una de las obras del diablo es justamente quitar el mensaje del Evangelio del corazón de alguien que se le ha compartido. Mi amigo, tome en cuenta lo que le estoy diciendo. En segundo lugar, lo que él hace es promover religiones falsas. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, esto, 11:14, dice así: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Las religiones son una invención del diablo. No hay varios caminos que conducen a Roma, porque eso es lo que mucha gente dice. Hay un solo camino para acercarnos a Dios, y ese es Jesucristo. Y de esos errores nos libró Dios. Pero así andábamos, perdidos tras las religiones. Probablemente usted, mi amigo, está en eso también. Y Dios quiere que encuentre el camino verdadero. Pero también dice la Escritura que Satanás inventa doctrinas para confundir a las personas. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice esto. Primera carta, capítulo 4, el versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ejemplo, el tema de los ovnis. Es un tema que estoy seguro Satanás ha creado para confundir a la gente y no buscar a Cristo, sino buscar seres extraterrestres. El tema de la brujería o el ocultismo son temas que atraen a miles de personas pensando que allí van a encontrar una solución, pero son doctrinas de demonios. Nosotros estábamos involucrados en todas estas cosas, éramos esclavos. Es lo que Pablo nos quiere recordar. Anduvisteis conforme a la doctrina del príncipe de la potestad. Pero en último lugar, lo que hace Satanás es negar a la persona de Jesucristo. El apóstol Juan nos recuerda en su carta, su primera carta, en este capítulo 4 esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, se ha hecho hombre, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, el que niega que Jesús es Dios hecho hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el contra Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted se encuentre con personas que nieguen que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, 100% Dios, 100% hombre, tiene que dudar de lo que ellos dicen. Ellos han sido enviados no por Dios, sino por Satanás. Nosotros estábamos en esa condición. Negábamos a Jesús, considerábamos que Jesús era un maestro más, pero no Dios. ¿Entiende? Entonces, Pablo nos pasa a describir cuál era la condición que teníamos antes. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo. Pablo no está queriendo aquí enaltecer a Satanás. Simplemente está recordándonos cuál era nuestra condición anterior, antes de conocer a Jesús. El diablo no se presenta como el problema del cual necesita una solución. La verdadera dificultad es nuestro pecado. Y en este mundo de maldad, eso es lo que necesita solución. Muchos cristianos en este tiempo le dan una atención desmesurada al diablo, como si éste fuera omnipresente. Lo cierto es que la Biblia no presenta un dualismo cosmológico entre Dios y el diablo, como si ambos estuvieran en una igualdad de fuerzas peleando por el ser humano. Pablo ha dejado bien claro en el capítulo 1
quién está al mando de todo este universo. Y se los leo. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es el que reina. Entonces, lo que quiero indicar es de que no debemos darle demasiado énfasis a Satanás como hacen los miembros de otras iglesias. Él está completamente derrotado. Pablo nos está recordando simplemente que nosotros andábamos conforme al tirano que rige este mundo actualmente, al príncipe de la potestad. Y por eso es que éramos hijos de desobediencia. Pero en tercer lugar, Pablo quiere recordarnos que nuestra condición no solo era estar muertos en delitos y pecados, no solamente ser hijos de desobediencia, sino que éramos hijos de ira. Él subraya que los creyentes no solo habíamos vivido entre los desobedientes, sino que también nos habíamos conducido como ellos. Dice allí en ese verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esta palabra vivimos significa eso, comportarse, ocuparse, conducirse. O sea, no solamente anduvimos como hijos desobedientes, sino que nos conducimos. Ahora, ¿cómo es que nos conducimos? Dice el apóstol Pablo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una vez más, usa dos frases para describir la conducta que desarrollábamos. Los deseos de nuestra carne, dice deseos, se refiere a esas inclinaciones, a esos apetitos fuertes de todo tipo. La segunda frase, la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra voluntad se refiere a esa disposición fuerte y a ese procurar algo con mucha diligencia. Es decir, estábamos empeñados en satisfacer nuestros deseos naturales. Note algo importante aquí. La culpa, una vez más, no es de Satanás, no es del príncipe de este mundo, no es del príncipe de la potestad del aire, es de la carne. Pablo dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, el problema no es de alguien ajeno que nos tienta a hacer lo malo, somos nosotros que escogemos, decidimos hacer. Y entendamos la carne como esa naturaleza pecaminosa, como esa parte de nuestro ser que está embargada, está contagiada por el pecado y que embarga todo nuestro ser, pensamientos, decisiones, emociones, y que nos inclinan siempre a hacer lo malo. Una que otra vez empezamos a hacer las cosas buenas, pero la mayoría de veces nos inclinamos siempre a hacer lo malo. El resultado de andar en nuestra carne, ¿no?, en los deseos y en la voluntad de nuestra carne, es que por naturaleza somos hijos de ira. Termina diciendo el apóstol Pablo así: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y aquí viene el resultado, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La frase por naturaleza hijos de ira es un semitismo, es un hebraísmo, porque él es un judío. Y significa esto simplemente, que estamos caracterizados por, que somos descritos por, es decir, que las personas sin Cristo, lo que éramos antes nosotros, nos llevaba directamente al encuentro de la ira de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios, es lo que está diciendo. Estábamos caracterizados porque Dios iba a mostrar su ira para con nosotros. Y es interesante que la Escritura mencione que no solamente la ira de Dios es en este tiempo, sino también en el futuro. Romanos, capítulo 1, verso 18,
nos recuerda que la ira de Dios está pendiente en la actualidad. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note los verbos: se revela, los hombres que detienen, está en presente. La ira de Dios está activa en este momento, pero también tiene que ver con el futuro. Pablo, en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, el verso 6, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, y se refiere aquí a la fornicación, a la inmundicia, a la avaricia, dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En un futuro, la ira de Dios se manifestará. Es decir, en la actualidad el ser humano vive bajo la ira de Dios y experimentará en un futuro la ira de Dios también. Pero nosotros, hermanos, éramos hijos de ira. Tiempo pasado, ya no lo somos más. Quiero terminar este sermón hablando un poquito de este tema de la ira de Dios, porque en la actualidad a mucha gente le parece inconcebible este asunto. ¿Cómo pueden, dicen, pensar que Dios, que es un Dios de amor, también manifieste su ira? Y el problema es que estamos mal comprendiendo este punto, porque así como Dios ama, Dios odia también. Y el pecado a Dios le es odioso, Él necesita acabar con el pecado. ¿Me entienden? Es más, la salvación no tendría sentido si no hay un juicio de que salvarnos. ¿De qué tiene que salvarnos Dios si su ira no se manifiesta? ¿Me entiende? Y es más, esto no significa también que Dios consiguió el favor, Jesucristo consiguió el favor de Dios yendo a la cruz, ¿no? Es como si Jesús fuera el bueno de la película y Dios el Padre el malo. Muchos pintan así. Y esta es una mala comprensión de la obra salvadora de Jesucristo. Es más bien la gracia de Dios que quiere evitarnos su ira sobre los pecadores, lo que ha hecho que enviara a Jesucristo para salvarnos. Y eso es lo que Pablo va a explicarnos en la siguiente sección, que la veremos Dios mediante el próximo domingo. Así que, mi hermano, quiero resumir este sermón. Recuerde, usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de desobediencia, porque andábamos en la corriente de este mundo y siguiendo al príncipe de este mundo. Y en tercer lugar, éramos hijos de ira, porque seguíamos los deseos y la voluntad de nuestra carne. Pero ahora tenemos vida. Mi amado hermano, que esta nueva vida que tú tienes ahora te motive, te desanime, te desafíe a compartir el Evangelio con otros que no tienen esa experiencia. Me dirijo a ti, mi amigo, tú que estás viendo este mensaje y tú que eres miembro de esta familia que está escuchando este mensaje, pero que aún no tienes tu encuentro. Quiera Dios que tú puedas entender que esta es tu condición. Tú estás muerto en tus pecados, eres un hijo de desobediencia y mereces la ira de Dios. Despierta y ven a Jesucristo. Ven a Él porque Él ha muerto en la cruz para salvarte de tus pecados. Dios te conceda la capacidad de arrepentirte. Terminemos orando. Padre, gracias por darnos tu salvación. A pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a pesar de que éramos hijos de desobediencia y a pesar de que éramos hijos de ira. Gracias por darnos vida y resucitarnos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobre
en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Queremos recordarles en nuestros anuncios, hermanos, que hoy a las 6 de la tarde estamos arrancando con el curso de Evangelios Sinópticos en la Academia Bíblica. Estará a cargo de nuestro hermano Jesús Talledo. No se olvide, 6 de la tarde por el Facebook de la Iglesia del Cercado. Recordarles también que por ambos Facebook, del Cercado y de Gregorio Albarracín, estamos teniendo nuestros tiempos de oración. Todos los miércoles 7 de la noche. Y este sábado próximo, 23 a las 10 de la mañana, va a haber un taller cómo reinventar mi negocio en medio del COVID-19. Va a ser un taller dictado por el hermano Pedro Torres, que es miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y que él es un emprendedor. Entonces queremos desafiar a todos los que están interesados, empresarios, negociantes y todos los que quieren aprender o conocer del emprendimiento, a que puedan participar de este taller. Se va a dictar este próximo sábado 10 de la mañana por el Facebook de la Iglesia del Cercado. Por favor, inscríbanse al WhatsApp de la iglesia. No se olviden, necesitamos que usted se inscriba. Recordarles también que todos los sábados tenemos SOS Niñez, Escuela para Niños, que sus hijos no dejen de aprender la palabra de Dios. Todos los días, de lunes a viernes, estamos sacando a las 8 de la mañana los devocionales pastorales. Y todos los días, de lunes a viernes, el pastor Abraham está sacando también reflexiones. Lo ha llamado momentos de reflexión. Compartan estos mensajes cortos para seguir evangelizando y dando la palabra a otras personas. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante hasta la próxima semana.